Bueno, buenas tardes. Y yo voy a cerrar esta mesa y también lo que es la jornada con una presentación breve eh, cuyos títulos se lo debo a Julio García, que ha sido la verdad el artífice, el ideólogo de esta segunda jornada, ¿no? Y mientras que la primera se titulaba Cómo mantenerse informado y no morir en el empeño, la que me tocaría hoy era la de las redes sociales, los tertulianos y demás fauna, pero como no tuve la oportunidad de dar la primera, y sigue siendo vigente, bueno, pues voy a hablar de las dos cosas de una manera muy rápida. Y si tuviera que representar gráficamente, pues probablemente cuando me tocó dar la primera, yo creo que a muchos de nosotros pasaba, nos encontrábamos en esta situación. Acaba de llegar una enfermedad nueva, todavía no sabíamos la magnitud de lo que iba a tener y ahora nos encuentra en esta situación bueno, pues ya agotados, ¿no? Y yo creo que los dos títulos, ¿no?, reflejan un poco ese estado colectivo anímico distinto que nos afecta a todos nosotros. Y en cuanto a la primera de las clases, cómo mantenerse informado y no morir en el intento, pues yo os voy a contar un poco la solución que hemos hecho nosotros en nuestro hospital. Es una solución que surgió de un grupo de trabajo, una actividad un poco pues de protección a los profesionales, de intentar reforzar a los profesionales, ¿no?, de intentar encontrar áreas de mejora en una actividad que, como ha descrito José Miguel Cisneros, pues era una de adaptación continua. Y a pesar de lo duro que era lo que estábamos haciendo y las circunstancias y el sobreesfuerzo que suponía, una de las demandas que los profesionales de nuestro equipo COVID, que también era un equipo multidisciplinar con más de 70, 80 profesionales, espera un segundo, un segundo. Vale. Profesionales que estaban tan agotados y tan cansados, una de las principales demandas que hubo fue la de a ver cómo nos podemos mantener actualizados ante esta avalancha de información, ¿no? Porque si esta pandemia se ha ganado, aparte de por el esfuerzo, por el sacrificio de muchas personas, también es por cómo la ciencia ha conseguido dar respuesta de una manera tan rápida a tantas cuestiones. Fijaos cómo ha cambiado nuestra perspectiva en un año y eso ha sido gracias a, bueno, pues a la generosidad de los pacientes que han contribuido a los trabajos, al ingenio de los investigadores, a las personas, a las instituciones que lo han financiado, ¿no? Pero al final, esa gran cantidad de información presentada en múltiples formatos, algunos de los cuales no estábamos acostumbrados a manejar, ha sido paradójicamente una situación que ha dificultado esa información, ha dificultado la formación de los profesionales. Entonces, una de las demandas que surgió en ese grupo era el intentar ayudar a los profesionales que formaban parte de ese equipo multidisciplinar la formación. Como la presencialidad estaba limitada y con la cantidad de información que surge semanas, bueno, pues decidimos que una de las opciones era hacer una recopilación de artículos y noticias más importantes de la semana y presentarla a los compañeros, ¿no? Y fue voluntario, ¿no? Se presentaron voluntarios, personas de diferentes servicios, los tenéis aquí nombrados, y decidimos, bueno, pues trabajar sobre un Google Doc, un documento compartido que permite el trabajo simultáneo y en el que en los apartados que veis ahí, del 1 al 7, cada uno cuando encontraba un artículo, bueno, pues lo iba colocando, no había ningún criterio ni de veto ni nada, y cuando alguien encontraba algo que le resultaba interesante, lo incluía, no solo artículos, hilos de Twitter, incluso vídeos, etcétera. Bueno, pues lo iba colgando y al final de la semana se le daba forma a todo y se publicaba, ¿no? Entonces, la forma de publicarlo es se colgaba el artículo, se citaba la revista en la que aparecía, se incluía el enlace. Hemos tenido la suerte de que las publicaciones COVID han sido totalmente abiertas y se incluía un muy breve resumen para tratar de dar una pista al lector por si le resultaba de interés o no interés. A veces incluíamos gráficos o no. Y bueno, cada uno utilizaba, no había unas reglas de qué fuentes había que consultar, ni cada cuánto había que consultarlo, cada uno traía lo que consideraba que podía interesar al compañero, lo que le había interesado a él. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo os cuento lo que yo hacía. Bueno, pues yo estoy suscrito a la tabla de contenidos de varias revistas, algunas de ellas no estaba suscrito, pero decidí suscribirme porque la verdad es que daban salida a información muy relevante. Y aparte de eso, encontré una newsletter que me pareció, bueno, y me sigue pareciendo muy útil. La verdad es que la Johns Hopkins, con ese tablero mundial de casos, nos mantuvo informados sobre cómo iba la epidemiología. Quizá fue la fuente más consultada durante la primera ola.
Y luego también tenía esta newsletter que viene aquí, que como las diapositivas van a quedar disponibles, la podéis consultar, en la que a veces diariamente, a veces 2 veces a la semana, recibías la selección de artículos que hacían desde la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Salud Pública de la Johns Hopkins, ¿no? Y me pareció que la verdad es que de los mejores artículos, incluso de revistas, que no se me hubiera ocurrido revisar, los encontré aquí. También, y enlazando con el segundo tema que me tocaba, el de las tertulias, las redes sociales, etcétera, deciros que probablemente algo de lo que me ha mantenido más informado es Twitter. La verdad es que Twitter tiene muchas cosas malas, las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas a las que yo por lo menos no estoy dispuesto a renunciar. Y aquí os presento algunas de las personas o de las cuentas que a mí me han ayudado a mantenerme informado. En primer lugar, incluye una categoría general en la que incluyo desde periodistas científicos hasta personas, profesionales sanitarios, farmacéuticos, estos dos, Boticarios y Gorka, Oribe, que han recopilado información de una manera sumamente eficaz y de una manera planteada. Y desde aquí les quiero felicitar porque creo que han hecho una labor muy importante. Inmunólogos. Para mí es la selección de inmunólogos más relevante de todos los que he encontrado, empezando por Florian Kramer, que yo creo que es el rey de la inmunología y el rey del hilo en Twitter. Yo creo que es el hilo más largo que he visto en mi vida, pero un hilo increíble. Y todos estos que vienen aquí, desde el punto de vista de virología y de diagnóstico, Rafa Delgado, Federico García, Julio y María del Mar Tomás. Y Ian Mackay es un australiano que realmente también lo ha hecho francamente bien. Y Angie Rasmussen, que yo creo que también es una mezcla entre inmunóloga y viróloga y ha aportado muchísimo. En cuanto a tratamiento, José Ramón Arribas y Jesús Rodríguez Baña han recopilado muchas de las novedades. Y epidemiología, Toni Trilla, Adrián, que es un salubrista, y Michael Mina, ¿no? Digamos que con estas cuentas realmente yo creo que la mayor parte de la información que yo he encontrado en Twitter, o bien directa o indirectamente, ha sido a través de ellos. Hay más, pero esta es mi selección para vosotros. Y a la hora de difundirlo, bueno, pues teníamos un blog en el que trabajamos desde hace algunos años, es todo por diversión, y se llamaba Pro Antibióticos porque nos centrábamos en proa y en antibióticos, pero el hospital se transformó, pues transformamos el blog también y lo convertimos, bueno, pues en un blog COVID, en el que ese documento semanal lo colgamos los domingos, normalmente antes de las 9 de la mañana. Incluimos todas las noticias y lo presentamos en un formato muy parecido al del documento anterior. Es el texto del artículo, la cita, la revista y un breve resumen para ver si a alguien le interesa seguir leyendo o no. Si alguien lo quiere recibir en su correo, en la columna de la derecha, en cada una de las entradas, lo puede introducir y no tiene que pensar si lo tiene que buscar o lo quiere buscar o no lo quiere buscar. Y lo anunciamos también los domingos en Twitter, ¿no? Anunciamos en Twitter un enlace y un mini resumen, un hilo en el que incluimos cuáles son los principales contenidos de la semana. Y esto en cuanto a cómo no morir en el intento para formación, bueno, lo avisamos en la metodología que esto es una tarea voluntaria, es una tarea porque nos gusta y que no está exenta de subjetividad y que sabemos que se nos pueden escapar artículos o noticias, pero vamos, eso es lo que hay. Y luego el segundo tema que me tocaba para hoy y que me había asignado Julio es el de las redes sociales, los tertulias y demás fauna, ¿no? Que como la foto del perro, ¿no? Con cierto cansancio, con cierto desdén, con cierta rabia. Y bueno, yo la traduzco más que redes sociales, tertulianos y demás fauna como comunicación a o comunicación con la población. Porque realmente yo creo que lo quería enfocar desde una doble perspectiva, ¿no? Va a ser muy rápido. Desde la comunicación como estrategia de salud pública y, en segundo lugar, como COVID, como parte del contenido informativo. Es decir, son dos cosas distintas, aunque tienen una cierta relación. En primer lugar, me gustaría resumir este aspecto de qué hemos aprendido o qué errores hemos cometido, depende de cómo se quiera ver en cuanto a la comunicación como estrategia de salud pública. Y yo creo que aquí esta socióloga
académicamente es una informática que se pasó a la sociología y que ahora la verdad es que la ha clavado muchas veces en torno al COVID, porque claro, todas las enfermedades infecciosas tienen un componente social indiscutible y fundamental, nos dice en este artículo reciente cuáles son los 5 errores que seguimos cometiendo y cometiendo durante esta pandemia. Muchos de ellos son en comunicación y por eso los quiero destacar. En general, a la hora de comunicar, relacionados con el COVID a la población, desde las estructuras de salud pública, desde los profesionales, en realidad ha habido un desequilibrio probablemente inevitable o de muy difícil gestión, hay que reconocerlo, entre lo que se sabía, lo que no se sabía y lo que se tenía que hacer. Y yo no sé si eso es un error o es una realidad, ¿no? Es decir, que es muy difícil, bueno, o si es evitable o no es evitable, ¿no? Pero quizás no hayamos llegado al equilibrio óptimo entre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que había que hacer. En parte porque, especialmente al principio, quizás se fue demasiado paternalista, ¿no? Desde las instituciones, desde las estructuras públicas, por miedo a transmitir certidumbre alrededor de la pandemia. Pues la ausencia de mascarillas condicionó determinados mensajes que luego pues no tenían mucho sentido, ¿no? Y pues a lo mejor daba miedo decirle a la población que no había suficientes mascarillas para los que más lo necesitaban, pero bueno, las mentiras en salud pública a veces luego tienen efectos contraproducentes. En tercer lugar, dice esta socióloga, que se ha abusado de actuación para la prevención de la transmisión, se han utilizado reglas muy taxativas cuando no conocíamos tanto del mecanismo de transmisión. Y cuando uno es demasiado taxativo, entonces corre el riesgo de equivocarse, no pasa nada, el riesgo de equivocarse tenemos que vivir con él, pero todo lo que sea evitable, pues supone evitar perder credibilidad. En cuarto lugar, ha dicho que quizá uno de esos problemas que hay, estas dicotomías que nos han acompañado durante todo este año, que si gotas o aerosoles, que si, bueno, que si corticoides o antivirales, o sea, un montón de estas dicotomías realmente son falsas y realmente la naturaleza no es así y la epidemiología no es así y que a lo mejor en vez de prohibir y prohibir y prohibir hacer, a lo mejor habría que haberse centrado en estrategias para reducir el riesgo, que a largo plazo hubieran sido más digeribles, más sostenibles y hubieran tenido menos rebotes por parte de la población en cuanto al cumplimiento de las medidas. Y finalmente, y en relación con esta, decía esta socióloga que quizás se ha abusado de la reprimenda social ante conductas de bajo riesgo. Ir por la calle al aire libre y con la mascarilla bajada, pues me pasó en la playa que me tosieron por ir sin mascarilla, ¿no? Y realmente, bueno, pues estaba corriendo. Entonces, realmente este ha sido uno de los problemas que ha sido complicado. Y yo quería traer este vídeo, no lo voy a poner porque son 8 minutos, porque yo con este vídeo aprendí lo que es llorar de envidia. Este es un vídeo que el presidente de Singapur, yo no me voy a meter en cuestiones ni políticas, ni geopolíticas, ni nada por el estilo, simplemente yo recomiendo este vídeo, buscáis en YouTube My Fellow Singaporeans, mis queridos compatriotas singapurenses o como sea, de 9 de febrero. Vale, y en 8 minutos que señor, que es el presidente del gobierno, así resume lo que se sabía del COVID, lo que no se sabía del COVID y lo que... Y yo le doy envidia porque me hubiera gustado haber tenido algo parecido en nuestro entorno. Ya para acabar, la última parte ya de la presentación es el COVID-19 como parte del contenido informativo. Había hablado hasta ahora de utilizar la comunicación como estrategia no farmacéutica o no farmacológica, como ha dicho Jesús, para cambiar comportamientos, para preparar a la población. Pero en segundo lugar está la otra parte, una visión un poco distinta, ¿no? Cómo el COVID-19 ha llenado la vida de todos nosotros durante un año, la ha llenado de toda la población y, por lo tanto, no nos debe extrañar que llene telediarios, tertulias y redes sociales. Y ese continente, que es el 60% de los telediarios y el 80% de las tertulias, hay que llenarlo con un contenido. Y es probable que, bueno, pues ese contenido no haya sido todo lo satisfactorio que haya tenido que ser y que nos haya cansado, especialmente aquellos que estábamos a pie de cama o trabajando en otras partes en estas áreas de esta pandemia. Y yo, en plan de broma, una persona a la que quiero mucho,
me dijo, Paño, fíjate cómo está la cosa, que el mejor programa sobre COVID es Cuarto Milenio. Y cuando recordé que esa misma persona en otra crisis sanitaria infecciosa grave me había dicho, Paño, fíjate cómo está la cosa, que he visto al gerente vestido de pijama de hospital, entendí que tenía razón, que el contenido informativo relacionado con COVID, la verdad es que dejaba bastante que desear. Y en relación con esto, también quería traer una serie de mensajes clave en cómo podemos mejorar esto para el futuro, ¿no? Y yo creo que eso es nuestra responsabilidad, porque, como digo, el continente, esa demanda de información se va a llenar. Y se puede llenar con gente que no tenga ni el conocimiento ni las capacidades para transmitir o para explicar. Entonces, la primera lección que comunican aquí en esta reflexión de Science es que informar a la población sobre COVID-19 es parte del trabajo de los profesionales que nos dedicamos a esto. No nos podemos quejar de lo que hay en la televisión, en la radio o en las tertulias o en las redes sociales si nosotros no somos parte de ellas, nos negamos a participar. En segundo lugar, inciden que es importante implicarse y participar en las redes sociales como forma de conocer mejor las demandas de información. Tenemos que saber lo que demanda la gente, qué es lo que quiere saber, y para eso hay que estar. En tercer lugar, es que no hay que ser demasiado restrictivo con el área de conocimiento sobre la que uno se puede plantear participar cuando le llaman. Yo aquí he puesto un asterisco porque esto es lo que dice esa reflexión, pero hay que ir con mucho cuidado. Una cosa es que un inmunólogo se dedique, tenga un proyecto de investigación en lo que es proteína S o de la zona X de la proteína S, y otra cosa es que solo hable de la proteína S, pero tampoco se va a poner a hablar de los aerosoles si su experiencia es otra cuestión. Entonces, no hay que ser demasiado restrictivo porque hay que tener una visión un poco más amplia, pero también hay que tener una conciencia de cuáles son. Muy importante, antes de participar en los medios, hay que saber lo que se quiere decir. Hay formatos que lo permiten más, los que no son directos, que los que son directos, pero si es un directo, hay que intentar ir con una lista de cosas, con una reacción de mensajes, qué es lo que quiero transmitir con esta participación. A pesar de ello, hay que ser flexible y estar preparado para responder a preguntas inesperadas, sabiendo que es legítimo y correcto evitar entrar en temas que no se conocen especialmente bien, que durante nuestras intervenciones es importante que reconozcamos cuando sea necesario las limitaciones de la ciencia y de la información disponible. Todos nos hemos tenido que comer nuestras palabras, pero cuando asumimos que lo que estamos diciendo tiene algo de incertidumbre, duele menos que cuando se ha sido muy taxativo. Y finalmente, que requiere cierto entrenamiento y cierta práctica, ¿vale? Y que nos puede tocar, yo creo que es parte del trabajo que cuantos más de nosotros estemos dispuestos a participar y lo hagamos de una manera correcta, mejor informada estará la población. Y esto era lo que os quería contar. Esta es una colección de sellos que aparece en un artículo que traemos a la revisión bibliográfica de esta semana, que es una revisión de sellos con motivos de COVID a lo largo del mundo. No sé si son más de 20 países que tienen sellos COVID y bueno, quería acabar con esto y daros a todos las gracias por vuestra participación y vuestra asistencia en esta segunda jornada, un año después, sobre COVID. Y si queréis ahora el turno de preguntas, pues adelante.